Buenos días, les damos la bienvenida nuevamente a Mirador Parlamentario, el programa que hacemos en vivo desde Diputados TV. Este programa se emite todos los miércoles antes de la sesión de la Cámara de Diputados y en estas jornadas donde todavía estamos esperando el recambio parlamentario vamos actualizando, conociendo los pormenores de lo que sucede en la Cámara de Diputados de la Nación, cómo y dónde trabajan los cientos de trabajadores que también desarrollan sus actividades aquí diariamente. Pero la actualidad también requiere que vayamos anticipando lo que va a suceder en las próximas semanas respecto sobre todo a la extensión del periodo ordinario de sesiones o la convocatoria a nuevas sesiones extraordinarias. Y por eso hemos convocado a un colega, un compañero periodista parlamentario, Agustín Álvarez Rey, a quien le damos la bienvenida de estar aquí en Mirador Parlamentario. ¿Cómo estás? Bienvenido, Agustín. Amanda, ¿cómo te va? Bien, bueno, queriendo saber un poco contigo, con tus más de 10 años recorriendo aquí la Cámara de Diputados y Senadores, ¿cuál es la expectativa y qué es lo que va a pasar en los próximos días? Ya estamos a minutos nada más que termine el periodo ordinario, es el 30 de noviembre la fecha. ¿Qué va a suceder a partir de la semana que viene en la Cámara de Diputados y de Senadores con el nuevo presidente que va a asumir en los próximos días? Bueno, después de que cambie la composición de la Cámara, lo primero que vamos a ver es la nueva relación de fuerzas. Uno supone que en el Senado el Frente de Todos no tendrá problemas, con un bloque muy amplio, poderoso, de más de 40 senadores, y que en la Cámara de Diputados tendrá que trabajar un poco más para conseguir mayoría. Yo creo que tampoco va a ser, en los primeros 2 años por lo menos de gestión de Alberto Fernández, muy trabajoso. Yo creo que va a ser, no te digo sencillo, pero sí va a tener los 129 diputados necesarios para construir mayoría y alcanzar con un propio, al alcance de la mano, incluso sin recurrir al ala más blanda de Cambiemos, ¿no? Al ala más blanda del Juntos por el Cambio, que se propone más dialoguista de cara a lo que viene, ¿no? El sector de Monzó, García de Luca, etc. Ese es justamente uno de los focos principales de estas horas por los pasillos del Congreso. ¿Qué va a pasar con el bloque que deja de ser oficialismo y pasa a ser oposición? Porque son manifiestas las tensiones, lo hemos visto la semana pasada en la sesión especial en minoría que discutía el proyecto Ficha Limpia. ¿Cómo vas viendo también esa configuración? Hay personajes importantes que asumen ahora el próximo 4, que va a ser el momento de la jura en la Cámara de Diputados. Yo creo que, digamos, la política, la historia política, la historia de este Parlamento marca que es casi imposible que se mantenga ese bloque monolítico cuando uno sale del poder. No tiene que ver con Cambiemos, no tiene que ver con esta fuerza política, tiene que ver con la lógica de la política en general. Le pasó al Frente para la Victoria cuando dejó el poder en 2015, el bloque días, también. Además. ¿Cómo? A una semana de haber cambiado el gobierno. Tal cual, digo, es lógico. Si uno va del Frente para la Victoria, para la historia reciente, del bloque con el que empezó en 2015 con el que termina es mucho menor. Mucho menor, porque se va erosionando la misma falta de poder, la misma búsqueda de acuerdos, va erosionando tu bloque opositor. Eso también le va a pasar a Cambiemos, no creo que no le suceda. Esto más allá de las tensiones con las que terminó el gobierno de Cambiemos entre radicalismo, coalición cívica y PRO. Me parece, y más, digo, hay algo que a los diputados en general y a los senadores no les gusta, sobre todo cuando el máximo referente político está fuera del poder, es que se le imponga cosas. El diputado acepta, o el senador en general, cuando sos gobierno, claro, te imponen las cosas y vos aceptás. Ahora, cuando no sos gobierno, no sos más gobierno, bueno, es más difícil, ¿no? Mantener la cohesión de ese bloque. Y también en relación a eso que te preguntaba hace un minuto, ¿no? Se incorporan a la Cámara de Diputados figuras de peso político muy importante, ¿no? Ya se vislumbra la presencia del interbloque Cambiemos, seguramente en manos de Ritondo. ¿Cómo vas viendo también figuras que se van, como Carrió, Monzó, que también tiene un rol fundamental, que deja de ser además legislador del presidente, Nicolás Massot, y las nuevas personalidades que van a incorporarse el 4 de diciembre? Hay figuras que, como todo, ¿no? Luces y sombras. Yo creo que se vaya a Carrió el Congreso es una buena noticia para el Congreso, digamos, para su funcionamiento, es una buena noticia para la oposición, para Mauricio Macri, para Ritondo, para tratar de mantener esa cohesión. Me parece que eso es una buena noticia para ese bloque. La llegada de Ritondo es un hombre de mucha experiencia, con mucho vínculo del peronismo, que le va a dar su propia impronta, que va a pelear distinto o que va a negociar distinto a lo que podía negociar Emilio Monzó, o lo que puede negociar García de Luca cuando llegue aquí a la Cámara de Diputados. Y después, bueno, llega Jacobiti, ¿no? Emiliano Jacobiti también, no se lo nombra mucho, pero es un hombre importante, me parece, por
por su relación con Lustó, por su relación con el radicalismo, con su relación con Nosigli incluso. Me parece que se conforma un nuevo eje, no sé si de poder, pero sí de articulación dentro de la oposición, que va a ser interesante de descubrir, ¿no? Otro de los temas que se van a estar discutiendo en estas próximas horas es si el presidente convoca extraordinarias o convoca a la prórroga de las ordinarias. Esto tiene una diferencia sustancial, importante, eso está contemplado en la Constitución Nacional, plantea que justamente se pueden no prorrogar las sesiones ordinarias donde se podrían arrastrar, convocar y discutir todos los temas que están en condiciones legales, esto quiere decir que tienen dictamen, que tienen media sanción, y si se convoca extraordinarias hay una agenda acotada. Venís siguiendo muy de cerca lo que se vislumbra como temas para los próximos días, ¿no? Sin duda el presupuesto y el tema de la deuda, el reperfilamiento de la deuda son temas pendientes que no se pudieron saldar porque las elecciones cambiaron el panorama el 11 de agosto. ¿Cuáles son esos temas que van a estar discutiéndose y las posibilidades de que las medias sanciones que ya se discutieron en diputados la semana pasada pasen a Senado con fuerza y para aprobarse? Yo creo que va a llamar extraordinarias, ¿no? Con un decreto, con un temario acotado, con 10, 12 normas que el Frente de Todos necesita para gobernar, o que cree que necesita para gobernar urgente. Me parece que la ley de emergencia económica es una chance real, la ley de hidrocarburos, ¿no? Para fomentar lo que es vaca muerta. Hay algunos, por supuesto, son leyes textos que están en construcción y que generan debate dentro del propio espacio interno, pero me parece que va a haber 10, 12 temas, ley de alquileres y ley de góndolas van a estar en ese temario, y después habrá que ver hasta dónde llega, hasta dónde se extiende ese temario y las posibilidades de empezar a medir la relación de fuerza con dos temas que a mí me parecen centrales. Uno es el Consejo de Seguridad, que va a necesitar, más allá del número, un consenso amplio, ¿no? Para que eso valga la pena, y el Consejo de Seguridad y el Consejo Económico Social. Me parece que son dos temas que van a ser importantes y que van a estar dentro de la agenda de extraordinarios. Como les avisábamos al principio del programa, estamos también recorriendo un poco las actividades que se hacen en el Congreso habitualmente para que ustedes conozcan cómo se desarrolla la actividad parlamentaria. Y en estos días, en este año en particular, la imprenta del Congreso de la Nación ha cumplido 100 años. Hemos recorrido también la historia de la recuperación edilicia de la Cámara de Diputados y de El Molino, y estamos justamente con el coordinador general de la imprenta del Congreso, que es un organismo muy importante aquí en la Cámara, que es Miguel Ángel Peñalba, a quien le damos la bienvenida y queremos que nos cuente un poco sobre la historia de la imprenta, que ha jugado un rol fundamental y juega en la democracia argentina. Bueno, buenos días. No, sí, este año se cumplen los 100 años de la imprenta. En este momento me tocó estar a mí a cargo justo para el aniversario de los 100 años. Y bueno, cuando tomamos el desafío de ingresar a la imprenta en el periodo del doctor Emilio Monzó, por intermedio del diputado Bardón también, la idea fue gestionar, como ya se venía haciendo la gestión en la imprenta, para tratar de empoderar a la imprenta y tratar de ubicarla dentro de lo que son ahora las nuevas tecnologías. Ayudado obviamente por los empleados de la imprenta que tienen la experiencia y aparte son gráficos, que es un gremio muy importante. Sí, uno de los históricos, de los primeros gremios de la Argentina. Son uno de los primeros gremios, aparte, como ellos dicen, llevan tinta en la sangre y han colaborado muchísimo, es más, son la base y el sustento para que esto progresara. Logramos que, continuando con la gestión que ya venía, poder incorporar nuevas tecnologías para ayornarnos y estar a la altura de las circunstancias con todas las demás imprentas. Yo digo siempre que la imprenta del Congreso de la Nación es la imprenta más importante de Sudamérica y va a ser la más importante de Sudamérica porque en estas cuestiones nosotros tratamos de estar siempre un paso adelante. Logramos con esto, con la incorporación de nuevas tecnologías, poder hacer las elecciones, las intermedias del 2017 y ahora las elecciones finales las de octubre pasadas. También ese trabajo que llevó mucho tiempo ha sido calificado por todos como muy bueno y le ha dado un espaldarazo muy importante a la imprenta, como así también las nuevas maquinarias y haber logrado convenios como con el INDEC, por ejemplo, que el INDEC, el edificio que tenía el INDEC de imprenta, se hicieron en el Paseo del Bajo, entonces incorporamos lo que era la imprenta del INDEC con nosotros y eso ha dado mucho trabajo
y han colaborado obviamente no solamente los trabajadores, que son los que en 3 turnos tratamos de cumplimentar la cantidad de trabajo que ha ingresado. Hemos logrado abastecer también no solamente de nueva tecnología, sino también de todos los materiales que se precisaban, se ha ayornado lo que es la imprenta, y también el nuevo edificio de la imprenta, que es el logro que tratamos de que se llegue a buen fin con eso, porque si bien tenemos una pequeña caída presupuestaria, la base nuestra es el nuevo edificio de la imprenta del Congreso de la Nación. Asimismo, y en esa inteligencia, la idea es poder lograr que todo ese mecanismo que está instaurado ahora, que tiene que ver con el edificio nuevo, se consagre también con una nueva editorial y con la capacitación de los nuevo personal, porque con el tema del retiro voluntario, mucha gente que tenía mucha experiencia, bueno, se ha ido con el retiro, entonces estamos con la capacidad de los nuevos, la juventud, ¿no? Que sí. Los nuevos trabajadores que se incorporan. Así que estamos muy contentos con lo que ha pasado. Hay un video que queremos compartir con ustedes que cuenta un poco la historia de estos 100 años de la imprenta del Congreso de la Nación. La imprenta del Congreso de la Nación es un organismo creado en 1919 dependiente del Poder Legislativo Nacional. Su principal objetivo se centra en garantizar la realización de los distintos trabajos parlamentarios, órdenes del día, trámites parlamentarios, diarios de asuntos centrados y diarios de sesiones. Realiza una variada gama de material gráfico, libros, revistas, folletos, catálogos, afiches, tarjetas, papelería, postales, carpetas, logotipos, entre otros trabajos. Con el objetivo de difundir y preservar, formar lectores, contribuir al diálogo, a la creación y transmisión de conocimiento, la imprenta del Congreso registró su editorial. Opera bajo los más altos estándares de seguridad e higiene y busca innovar en prácticas sustentables que atiendan al desarrollo armonioso de la actividad gráfica con el medio ambiente. Una estrategia de mejora continua que apunta a la consolidación de la imprenta del Congreso de la Nación como líder en la industria gráfica. Estamos hablando con Miguel Ángel Peñalba, él es el coordinador general de la imprenta del Congreso de la Nación, y veíamos a través de estas imágenes la historia que envuelve a la imprenta. ¿Cuál es el proyecto editorial? ¿Cómo es que se va a implementar? ¿Y qué es lo que va a publicar? En estos momentos está en tratativas una serie de normas y procedimientos que tenemos que concluir para poder lograr el objetivo de la editorial, que si bien es algo difícil, no es imposible. Tratamos de lograr que la editorial sea una base de sustento para la imprenta, ¿no? Hay un montón de gente trabajando en ese tema y va a ser un logro muy importante, sobre todo para la gente nueva que venga, para la juventud, para los chicos que están interesados ahora en la imprenta. Tiene una base muy sólida de juventud que está trabajando en la imprenta muy bien. Y la verdad que es un verdadero gusto poder trabajar con todos ellos. Son chicos que están muy motivados y con muchas ganas de meterle a la imprenta sabiduría, meterle horas, meterle tiempo también. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, No, por favor, estos minutos aquí en Mirador Parlamentario. Y justamente la cuestión de la industria editorial fue uno de los temas que también estuvo en estos meses aquí en el Congreso. No se ha logrado todavía sacar un dictamen en ese sentido, pero sí se viene discutiendo fuertemente el rol de la necesidad de resguardar el libro en la Argentina. Es uno de los proyectos que se fue impulsando desde la Cámara de Diputados de la Nación y que esperemos que el año que viene, en el próximo periodo, podamos avanzar en la aprobación de ese proyecto que estimula sobre todo la posibilidad de la producción de libros en la Argentina. Agustín, vos también estuviste siguiendo mucho, has publicado un libro este año que tiene que ver con el rol de los movimientos sociales y ha tenido un rol fundamental en este año parlamentario la actividad de los movimientos sociales, no solamente por la ley de hábitat, la ley de emergencia económica, la ley de emergencia laboral. ¿Cómo augurás el proceso que viene con respecto a la articulación de movimientos sociales y política en el Congreso? Lo primero que me parece que vamos a tener que estar atentos para saber eso es el detalle de las normas que integran el Plan contra el Hambre. Me parece que cuando uno pueda ver el detalle va a ver la impronta que van a tener los movimientos sociales dentro de
la definición de políticas, más allá de lugares que ocupen, no ocupen. Parece que si uno quiere ver la dimensión cierta que van a tener los movimientos sociales dentro del plano de decisiones del gobierno de Alberto Fernández, me parece que ese es un buen test, digamos. Las normas que integren ese plan contra el hambre, que seguramente también vendrán extraordinarias, vamos a tener ahí un rol. Y después, respecto a lo parlamentario, me parece que bueno, han evolucionado muchísimo los movimientos sociales en estos 25 años desde su fundación, desde su aparición pública hasta hoy. Y me parece que vamos a tener por primera vez bueno, ahora ya no sé, ¿no es cierto? Antes de que el Frente de Todos se conformara como un solo bloque, un unibloque gigante, los movimientos sociales iban a tener por primera vez en la historia su propio bloque de diputados. Seguramente eso no se dará por la lógica que va tomando el armado del oficialismo en la Cámara de Diputados y en el Senado, pero sí aumenta su representación desde respecto de años anteriores. Van a ser por lo menos 6 diputados nacionales que han surgido en los movimientos sociales, y eso tiene que ver, Amanda, con la directa relación entre los elegidos y quien elige, digamos. Vos hablas de una economía que tiene 50% de su actividad en negro, de que el único sindicato que crece en la Argentina desde hace muchos años es el de los excluidos, de que el actor, de unos actores fundamentales de la política nacional son los movimientos sociales. Bueno, es lógico que empiecen a tener algún tipo de representación, ya sea con una intendenta, como va a suceder en Moreno con Mariel Fernández, o en la Cámara de Diputados con un bloque. Me parece que lo que está todavía blindado es el Senado. Es muy novedosa esa particularidad, ¿no? Los movimientos sociales no habían ingresado directamente con representación a la Cámara de Diputados, sí se articulaban a través del movimiento obrero, donde había habido una participación en algunos tiempos de la historia argentina, muchísima participación del movimiento obrero. Ahora, este periodo de los últimos 4 años, hay muchísimos menos trabajadores que están ocupando las bancas, pero sí va a cambiar, en cierto sentido, quienes son parte del Congreso de la Nación. Ya no está vinculado solamente a una tradición política, nada más, sino también a las experiencias de la organización popular. Nos vamos a la pausa. Muchas gracias por haber participado de Mirador Parlamentario y nos encontramos luego en unos minutos nada más porque tenemos más información. Seguimos en Mirador Parlamentario y veníamos recorriendo las distintas áreas de la Cámara de Diputados de la Nación porque son lugares, espacios de trabajo que están además ocupados por personas de la sociedad civil, ¿no? Que también se ocupan de garantizar la democracia. Cuando hubo interrupciones del proceso democrático, cuando hubo dictaduras militares, muchos de los trabajadores y trabajadoras de la Cámara fueron perseguidos, fueron despedidos, se cerraron las puertas de este Congreso y por eso el rol que tienen los trabajadores y trabajadoras es fundamental, no solamente para garantizar, facilitar el trabajo legislativo, sino sobre todo para que lo que se discuta en el Congreso quede registrado para la historia y para que toda la ciudadanía pueda acceder. Y por eso estamos con 2 integrantes también de la imprenta del Congreso, una de las instituciones centenarias de esta casa, que tiene un rol fundamental y vamos a ir desarrollándolo en este bloque un poco más en profundidad. Estamos con Roberto Dossi, que él es el director administrativo de la imprenta y tiene muchísimos años trabajando aquí en ese área, y también con Eugenio Silva, que es el director de Archivo de Publicaciones y Museo, otra área muy importante porque tiene 100 años la imprenta del Congreso y por eso también hay textos históricos que se resguardan de lo que ha sido la historia de la Constitución, de las leyes y la organización legislativa de este país. Así que bienvenidos a los dos. Muchísimas gracias. Por estar por aquí. darnos el lugar a la Cámara. Normalmente estamos administrados por la Cámara desde hace casi 8 años, así siempre nos han brindado un lugar muy especial y una administración muy importante los últimos años para nosotros. Entonces, hasta hace 8 años, la imprenta era como un organismo autónomo, independiente. ¿Cómo funcionaba? La imprenta, por ley, está administrada por su reglamentación original, los años impares por la Cámara, por el Senado, digamos, y los años pares por la Cámara de Diputados. Con el correr de los años y por un tema de proyección administrativa y digamos, política también,
se generó una modificación de la reglamentación, pasó ese periodo a 2 años y después, por proyecciones a mediano o largo plazo, la Cámara hace casi 8 años que nos está administrando. La Cámara de Diputados, La o Cámara sea, de Diputados, ya no se exactamente. alterna con el Senado, sino Sí, que es una... eso sigue vigente, pero tiene que ver también con la implementación de políticas administrativas y de producción. O sea, básicamente podemos llegar a estar administrados por el Senado en algún momento. Recién nos contaba justamente el coordinador general, Miguel Ángel Peñalba, que tienen muchísimos proyectos y que se viene modernizando o ayornando al cambio tecnológico. Un poco, cuéntenos un poco más sobre qué hace la imprenta del Congreso. Veíamos recién un video que contaba, bueno, que imprime como la actividad de lo que hacen los diputados, los órdenes del día, los diarios de sesiones, todas las tarjetas que reparten los diputados, todos los papeles que se usan. Pero un poco cómo es la dinámica de esta imprenta tan importante. Toda la papelería legislativa, digamos, o sea, el origen y la ley indica que la imprenta está encargada, a partir de su creación del año 19, en imprimir todo lo que tenga que ver con la papelería parlamentaria. Eso hizo que también se generaran economías en los presupuestos del Poder Legislativo, ya estamos hablando del año 19, hasta la fecha con esa misma política. A partir de ahí, nosotros imprimimos para el Estado en general cualquier tipo de documento gráfico que sea solicitado a la imprenta, ya sea por la calidad que está asegurada, por un tema de costos también. Aparte de eso, bueno, la imprenta mantiene dentro de su historia, como decías recién, vieron en el video, toda la evolución tecnológica que tenemos hasta la fecha. Originalmente la imprenta, como hasta ahora, sigue funcionando en el subsuelo del Palacio, se trabajaba ahí con impresión en caliente, con plomo, con condiciones bastante complicadas. Sí, que ahora con el desarrollo tecnológico se vieron que son cuestiones tóxicas y se tuvo que ayornar. Exactamente, exactamente, por normas de seguridad y higiene, por cuidado del trabajador y obviamente también eso redunda en la calidad de los trabajos que nosotros producimos, ¿sí? Mantenemos de todas formas trabajos artesanales que tienen que ver con el cuero repujado, con encuadernaciones en fino, que obviamente están disponibles como para verlas y para, digamos, trabajarlas dentro de las cámaras. Ese es el libro gigante que firma el presidente cuando llega. El libro gigante que firma el presidente, la Constitución del año 24 que está exhibida también en el Palacio, infinidades de constituciones que nosotros hacemos como presentes para autoridades que llegan o cuando nuestras autoridades viajan al exterior también se van ese tipo de presentes que tienen que ver mucho con el trabajo artesanal que sigue realizando la imprenta. Pocas imprentas en el país, que tiene que ver con trabajo de dorado, repujado de cuero, eso es muy, muy interesante. Bueno, había presentado recién a Eugenio Silva, pero en verdad no está Eugenio Silva, sino que está Javier Méndez, que es el responsable también del desarrollo editorial, institucional, que queremos saber de la editorial que está preparando la imprenta. Sí, la editorial, como bien decía Miguel, es un sueño de hace unos años de la imprenta, básicamente buscando una nueva fundación en cuanto a su origen, ¿no? Que es la democratización de la palabra. La industria gráfica de por sí, si vamos a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, nace para masificar de alguna manera, con un proceso también paulatino de alfabetización, de saber leer la información y también de democratizar de esa manera un montón de recursos. La imprenta del Congreso de la Nación, además de estar de por sí el organismo, el poder más democrático representativo del sistema democrático, busca en su génesis hacer llegar toda esta información no solo para la labor parlamentaria, sino también para la sociedad civil y la ciudadanía. En este sentido, nosotros como institución y como organismo creemos que una editorial es sumamente importante, no solo para, vuelvo a decir, cumplir nuestras funciones netamente parlamentarias, sino también poder de alguna manera llevar a la sociedad civil de la manera más simple y más accesible las leyes que acá se producen en el Congreso de la Nación. Entonces, nuestra principal línea de trabajo en ese sentido dentro de la editorial es una serie de libros que se han hecho de modo más de prueba en el año 2015, 2016, llamado Leyes Explicadas, ¿no? Que es básicamente esto, llevar a palabras simples y a un lenguaje mucho más accesible, quizá lo que es un complejo proceso parlamentario y además la terminación final que es la ley en sí.
Y también es interesante porque no solamente se está apelando al cambio tecnológico y que toda esta información que cuenta Javier está disponible en las páginas de internet de la Cámara, sino también recuperar el rol que tiene también de alcance social y territorial el papel y la imprenta como un organismo que justamente difunde información. Hace unos años ya se viene desarrollando, también lo hemos conversado aquí en Mirador Parlamentario, el concurso que desarrolla la Secretaría de Cultura de ambas cámaras y que también se publica un material con los ganadores de esos concursos. Ustedes fueron también responsables de imprimir esos materiales que luego en la Feria del Libro se distribuyen de manera gratuita porque la imprenta de la Cámara no puede vender los materiales que produce, ¿no? En principio nosotros estamos en condiciones de comercializar lo que es editorial, obviamente redundando en la diferencia de costos y asegurando la calidad. Históricamente la imprenta, a partir del año 89 hasta el año 92-93, comercializaba las publicaciones parlamentarias. Tenía una oficina de suscripciones y publicaciones, suscribían, que eso obviamente se ha perdido, con la posibilidad de acceder a redes, pero tenía suscripciones semestrales, anuales, se comercializaban los diarios de sesiones, los volúmenes, precisamente porque es material de investigación, precisamente porque es material formato papel que aún continúa vigente, gracias a Dios, y se generaban colecciones que eran muy interesantes como material de investigación en ese momento. Después, obviamente, con todos los avances también que tienen que ver con la comunicación, se ha digitalizado todo el proceso y se accede a través de la Secretaría de Información Parlamentaria. Exactamente, más allá de que nosotros mantenemos siempre, obviamente la legislación también establece que para sesionar los legisladores deben tener el trámite parlamentario en su banca, entonces nosotros tenemos que asegurar que ese material esté para que las sesiones se puedan desarrollar. Y también muchas veces cuando se discute, por ejemplo, el presupuesto, se ve el resumen que trae el Ejecutivo Nacional en un pequeño material donde están las variables principales que tiene luego el proyecto presupuestario. Vemos a los diputados muchas veces también con legislaciones que son de discusión durante mucho tiempo, los materiales impresos. Me acuerdo también cuando se discutía, por ejemplo, el Código Civil Comercial, también se facilitó el acceso a ese material nuevo, porque además un código es un material caro y la idea es que los distintos centros de estudio puedan acceder también a esa información. Esa información, exactamente. Sí, la imprenta tiene esa posibilidad de trabajar no solamente en ese sentido, sino con todas las instituciones del Estado. Siempre nosotros tratamos de hacer énfasis en eso. La imprenta lo que permite también es generar economías jurisdiccionales en otros organismos del Estado. Es un poco la idea, no solamente la imprenta es imprimir para el Parlamento, sino de ver de qué forma también contribuye a las políticas económicas y jurisdiccionales de cada uno de los organismos del Estado y en general, obviamente, la economía de la nación, ¿no? Bueno, yo les tengo que despedir, pero no me quería ir sin antes conversar un poquito, porque también la imprenta es uno de los órganos autónomos que tiene que desarrollar el Comité contra Violencia de Género para la implementación del protocolo, y ustedes, junto a la Cámara de Diputados, la DAS y la Biblioteca, venían desarrollándolo. ¿Cómo fue ese proceso? Si nos cuentan un poco, porque bueno, estamos justo en momentos donde el Senado avanza en el mismo sentido. Exactamente. Bueno, nosotros estamos, ahora creo que ya terminó el ciclo de capacitaciones, estamos prácticamente, calculo que en un 60% ya capacitados lo que es la imprenta, obviamente por intermedio del ICAP y toda la administración de la implementación de la ley Micaela. Sí. Está establecido el tema de la ley Micaela. Nosotros tuvimos una presentación y obviamente eso trae como consecuencia que todos los funcionarios terminamos nuestra capacitación por el momento, también con la implementación del Comité de Violencia Laboral con Perspectiva de Género, que obviamente ya está en funcionamiento en la imprenta también. Se están cerrando algunos detalles que tienen que ver con temas administrativos y de disposiciones, pero los comités ya están conformados, así que se está trabajando profundamente en ese tema, que es realmente importante. Buenísimo, muchísimas gracias Roberto y Javier por venir a Mirador Parlamentario. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más información en unos minutos.
Continuamos en Mirador Parlamentario y tenemos nuevos invitados aquí en esta mesa para seguir conociendo los pormenores de la Cámara y anticipando lo que va a pasar en el próximo Congreso que se viene a partir del 10 de diciembre, cuando finalmente asumen las nuevas autoridades a nivel nacional y también a nivel legislativo. Estamos con Verónica Benaín, que ella es periodista parlamentaria, es periodista de AM990. Y también estamos con Alejandro Lorenzo César Santa, que es el coordinador general de la Biblioteca del Congreso de la Nación, a quienes les damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Hola. Vamos a hablar un poquito con Vero. Quería que me cuentes un poco cómo viene el Congreso, ¿no? La semana próxima, el 4, vamos a estar aquí transmitiendo en vivo el proceso de jura de los nuevos diputados. Se cambia la mitad de la Cámara, pero hay muchos diputados que dejan sus bancas sin haber terminado su periodo porque pasan a otros ámbitos del Poder Ejecutivo Nacional, provincial o también a otros poderes legislativos provinciales. ¿Cómo es el escenario que se vislumbra para los próximos días? Sí, justamente, Amanda, en ese sentido, el último que se acaba de conocer hace minutos nada más es al diputado Daniel Scioli por la provincia de Buenos Aires, que va a asumir como embajador en el país de Brasil. Y en ese sentido, bueno, hay que tener en cuenta que Daniel Scioli tenía 2 periodos de mandato más en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, y sería uno de los que, bueno, debería presentar próximamente la renuncia y, bueno, en ese caso asumir un suplente. Bueno, así como Daniel Scioli, hay varios diputados, bien lo decías, como por ejemplo que van a ser ministeriables, o al menos, si bien Alberto Fernández, el presidente electo, no oficializó su gabinete todavía, pero bueno, ya están, digamos, en ese curso de próximos a ser los representantes o los ministeriables que circulan por los pasillos, como por ejemplo Agustín Rossi, que sonó muy fuerte la semana pasada. Fue el tema de la semana pasada, exactamente, fue el tema de la semana pasada, quien preside el bloque del Frente para la Victoria y que, bueno, además podría ser el futuro ministro de Defensa, dejando ese puesto vacante, bueno, que le corresponde a la provincia de Santa Fe y que además, bueno, en ese sentido también se habló de la posibilidad de que Máximo Kirchner, el hijo de Cristina Fernández de Kirchner, sea el próximo presidente del bloque, ¿no? de ese bloque, que va a ser unificado también, ¿no? Al menos esa es la propuesta de lo que tiene que ver con el Frente de Todos. Se logró ayer en el Senado de la Nación y ahora se intenta hacer lo mismo, digamos, replicar esta situación en la Cámara de Diputados, donde sea un bloque mayoritario grande, si bien no va a ser la primer minoría, pero bueno, va a ser un bloque bastante amplio. En ese marco también otro de los diputados que debería dejar su banca es Felipe Solá, que también está allí, bueno, nombrado como un posible, bueno, como que podría ocupar la Cancillería argentina. Y además, otro de los que estaría, digamos, dejando este lugar sería Daniel Arroyo. Que también se lo nombra, se lo señala como posible candidato a ocupar la cartera de Desarrollo Social. Creo que es el más claro, el más fijo que está de todos hasta Creo que ahora. hace varios meses es el más certera esta situación y de hecho ya el equipo de Daniel Arroyo ya está trabajando en lo que tiene que ver con ese posible ministerio. Otro de los que dejarían la banca también es Fernando Espinosa, que se va al municipio de La Matanza. Él asumió en el 2017 como diputado nacional, le quedaban 2 años más para completar su periodo de 4 años, pero bueno, también compitió en el 2019 para intendente, va a dejar el lugar entonces para que lo ocupe quien continúa en la lista 2017. Hay que acordarse quiénes estaban ahí, revisar, porque no son las mismas de la lista 2019. Hay que volver a ver quiénes quedaban en la sucesión y también, bueno, siempre respetando la situación de la paridad, ¿no? Ahora vemos con Vero quiénes son los diputados de las provincias que se van a ir a ocupar lugares importantes porque han ganado las gobernaciones o vicegobernaciones. Pero también quiero que Alejandro me cuente un poco más sobre la biblioteca, porque en la pausa recién nos comentaba algo que es muy importante, que la biblioteca es tan autónoma como la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Tiene una ley propia que le da autonomía, a diferencia de los otros 2 organismos que dependen del Congreso de la Nación, como es la DAS y la imprenta que recién hace un minuto hablábamos. ¿Cómo es esta particularidad? Y bueno, y vos que tenés como 30 años en la biblioteca, que desde pincha hasta director has transitado todos los rincones de ese edificio tan importante. 36 casi. Wow, un montón. La biblioteca está administrada por una comisión administradora de 6 legisladores, 6 diputados y 6 senadores. Es bicameral. Es bicameral.
tiene la ley que te decía de autonomía, que permite manejar el presupuesto dentro del Poder Legislativo, y esto le permite fijar políticas institucionales que tengan que ver con el Parlamento, pero a su vez con una particularidad que es la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, que es un modelo único en el mundo. Esta particularidad que tiene nuestra biblioteca de, además de atender al legislador, como es su función primera, que desde 160 años tenemos de historia. Se han cumplido este año, lo hemos festejado como corresponde, y además hace 104 años los legisladores decidieron abrir la biblioteca al público. En la primera sala que el público concurría era el salón oficial, ese salón tan lindo de que ustedes ven en las fotos, donde está ese reloj tan bonito. Que está dentro acá de la Cámara. Claro, ahí, exactamente. En el edificio del Palacio, como el se Palacio conoce. Legislativo, que tiene raíz de nogal italiano, donde está el reloj que trajo la infanta Isabel, junto con otros frescos que trajo la infanta en el aniversario de la Revolución de Mayo de 1910. Y en el año 73 se abre al público en un viejo edificio que había en la calle Alsina, que vos habrás conocido. Sí, yo he ido toda mi facultad a estudiar ahí, a pasar madrugadas. Con la particularidad de nuestra biblioteca, como te decía, es un modelo único en el mundo como parlamentario, que está abierta las 24 horas. Está abierta las 24 horas como una idea de una decisión política institucional de atender al segmento de la población que no puede acceder al título del libro. Como así también la prioridad tiene que ver adultos mayores por un lado, primera infancia por el otro, y este segmento que no puede acceder al libro o un espectáculo cultural de calidad. Para esto tenemos un espacio cultural que inauguramos hace casi 7 años, que está en la calle Alsina en 1835, que permite, además de muestras pictóricas, espectáculos culturales, tenemos un microcine que está a la altura de cualquier cine comercial, con sonido digital, con hasta pantalla 3D. Todos los martes y los jueves de hace 15 años hay ciclos de cine a las 18 horas. Vos sabés que a las 6 de la tarde tenés cine en un lugar cómodo. ¿Por qué creemos esto? Porque aquel que va a ver ese espectáculo de cine no tiene posibilidad de ir a otro. Entonces, claro, son gratuitos estos ámbitos, totalmente gratuitos. Hay un video que tenemos que queremos que ustedes vean para conocer un poco más en detalle todas estas descripciones que hace Alejandro y puedan conocer cómo es la Biblioteca del Congreso Nacional. La Biblioteca del Congreso de la Nación es una moderna biblioteca pública y un dinámico espacio cultural abierto a la comunidad. Suministra información a ambas cámaras y a los distintos poderes del Estado. Cada sector de la BCN está capacitado y dotado de equipamiento acorde a los tiempos actuales. Promueve el desarrollo y la inclusión en todo el país, desde la posibilidad para acceder libremente a la información, al conocimiento y a las diferentes actividades que se ofrecen a la sociedad. La biblioteca viene dando claras muestras de innovación, construyendo así un dinamismo nuevo y ágil en las consultas, posicionándola por su contenido, recursos humanos e innovaciones de soporte y tecnología, como la biblioteca más importante de Latinoamérica. El federalismo es el principal motor de la Biblioteca del Congreso, convirtiéndola en un extenso brazo que abarca desde sus contenidos cada ciudad, pueblo y provincia de nuestro país. Federalismo en la difusión de cada una de sus actividades y contenidos. Federalismo por su diversidad cultural. La transparencia es la marca y la inspiración que mueve cada día el trabajo de la biblioteca. Con ella logra multiplicar su alcance y profundizar en la estrategia. Transparencia en los proyectos y transparencia en el diseño integrador de sus contenidos y su gestión.
Ahí veíamos algunos de los materiales que ustedes también pueden conocer y recurrir en la página web de la Cámara de Diputados de la Nación. Allí también hay un link específico de la biblioteca y hay muchísimos libros. ¿Cuántos libros tiene la Biblioteca del Congreso? Y otra pregunta que tiene que ver con eso, ¿tienen todos los libros que se imprimen en Argentina? Bueno, vamos a por el principio. Hay una ley, que es la 11721, que obliga a todo editor de Argentina a depositar en la Biblioteca del Congreso, en la Nacional y en el Archivo General de la Nación 2 ejemplares de sus libros. Esto permite que nuestro acervo vaya creciendo. No siempre se depositan, desgraciadamente, y la penalidad es baja, entonces tenemos que adquirirlos muchas veces. También recibimos libros por donación y también tenemos colecciones completas por donación, muchas veces de políticos importantes, de personalidades destacadas. Por ejemplo, ahora una escritora se llama Valenzuela, que fue premiada en México con un premio muy importante que va a ser la Feria del Libro de Guadalajara, nos donó toda su colección, que son microrrelatos. El más importante que hay en América Latina en microrrelatos. Ya pueden acceder a nuestra biblioteca. Y una cosita, también tenemos página propia nosotros, sí, lo cual permite acceder a la cantidad innumerable de espectáculos, de todo lo que se refiere a oferta cultural y además de nuestra hemeroteca, que es una de las más grandes, si no la más grande de América Latina en cuanto no solamente a cantidad, sino la posibilidad de acceder. O sea, vos podés acceder a todos los libros que tenemos y a todos los diarios que tenemos. ¿Eso qué es? Un trabajo de catalogación muy importante, porque vos podés tener muchos libros, pero tenés que encontrarlos después donde están ubicados. Es lo mismo también. Es más difícil. También nuestra oferta también tiene que ver con la microfilmación, la digitalización. Hoy somos la biblioteca más importante que existe sobre la tecnología de microfilmación y digitalización. Para preservar microfilmamos, para acceder digitalizamos. Uno puede ir, cualquiera de nosotros podemos ir a la Biblioteca del Congreso, específicamente la hemeroteca, y si son materiales muy antiguos, te dan unas cintas, te enseñan cómo usarlo en la máquina, es como en las películas, es muy divertido, y podés ver colecciones enteras de diarios, sobre todo de la década de los 40, los 50, de los 20. Hay un proceso muy interesante y además hay mucha información que los propios trabajadores, es un rol fundamental de guía que hacen los trabajadores de la biblioteca para que puedas acceder a todo eso. La referencia de los trabajadores de la biblioteca lleva años, no es fácil convertirse en referencista. Y lo que vos decías de los diarios, desde 1810 en la Gaceta hasta hoy están todos los diarios, no solamente los nacionales, también diarios provinciales, que reflejan la realidad de las provincias y las ciudades del interior, que son importantísimos, y muchos diarios internacionales, desde el New York Times, pasando por diferentes países, están los más antiguos microfilmados y los demás digitalizados para la accesibilidad. Inclusive pueden pedir a través de nuestro mail de hemeroteca, que está en la página web, alguna información vía online, la enviamos con mucho gusto. Si el historiador, porque muchas veces los historiadores quieren ver el original, se acceden al papel original. En el caso del microfilm, es el único soporte que tiene validez en juicio. Por eso, ver un original de microfilm es lo mismo que ver el original en papel. Muy importante eso. Por último, te quería pedir, Alejandro, que nos cuentes una historia que nosotros tratamos de reflejar siempre aquí en Mirador Parlamentario, que es el rol de los trabajadores durante la democracia argentina y el proceso que se ha dado también en las interrupciones de la democracia durante las dictaduras militares, que muchos colegas, trabajadores de distintas áreas del Congreso han contado aquí la forma en que fueron resistiendo, ¿no? Algunos fueron despedidos, otros fueron reincorporados cuando se recuperó la democracia en el 83. ¿Cuál fue el rol de la biblioteca? Bueno, lo primero que hacen las dictaduras es cerrar los congresos, o sea, cerrar donde se parlamenta. En el caso de la Biblioteca del Congreso fue tanta la unión con la sociedad que fue el único lugar donde no pudieron cerrarlo. Tenemos compañeras desaparecidas de la biblioteca, tenemos 3 compañeras desaparecidas, pero nosotros permanecimos abiertos. Ustedes si van al bar Piglia, que es un bar que tenemos en la calle Alsina, van a ver el texto que escribe Piglia, que esto te lo cuento como una anécdota. Antes de fallecer Piglia, nosotros le ofrecimos que el bar lleve su nombre. Él escribe un texto que es maravilloso, que cuenta los años de la dictadura, cómo resistía en la Biblioteca del Congreso, y él sentía una especie de resistencia, y él, cuando lo escribe, al otro día fallece. Wow. Ese escrito está en nuestro bar. O sea, nosotros entendemos como una forma de resistencia la ligazón con la sociedad.
Tenemos inclusive en la parte de nuestra biblioteca, la parte reservada, todos los que eran los libros prohibidos durante la dictadura. Esos libros prohibidos durante la dictadura, que eran desde Cortázar, pasando por María Elena Walsh y todos los todo lo que se te ocurra, ni hablar de nuestra biblioteca peronista. Sí, claro. ¿Sí? Tenemos una biblioteca reservada peronista que están ahí juntos todos los libros más importantes durante la década peronista. Bueno, ahí te vamos a ir a visitar directamente con Mirador Parlamentario para que queremos conocer esos libros que fueron prohibidos y que la Biblioteca del Congreso de la Nación ha resguardado como memoria y como patrimonio cultural de la Argentina. Vero, hay algunos gobernadores que dejan sus funciones y vienen como diputados y algunos diputados que se transforman en gobernadores o vicegobernadores que en estos días van a estar jurando. Sí, también hay que destacar esta cuestión de esta reconfiguración de la Cámara de Diputados. Bueno, en principio Sergio Silioto, que es diputado por la provincia de La Pampa, bueno, también va a tener que dejar su banca, iba hasta 2021 su periodo de mandato, pero bueno, salió gobernador electo de la provincia de La Pampa, bueno, sucediendo a Carlos Berna. Y también otra de las que tiene que dejar su banca es Alejandra Rodenas, quien va a ser la vicegobernadora de Omar Perotti, que también va a tener que dejar su banca en el Senado porque esta fórmula va a llevar adelante la política de la provincia de Santa Fe, por lo tanto son dos también representantes que se despiden. Y bueno, además destacar que otra de las diputadas que va a tener que dejar su banca y que también ha sido fuertemente escuchada en las últimas horas es Claudia Ledesma Abdalá de Zamora, quien es diputada nacional, tenía un periodo de 2 años más, pero bueno, ha sido electa como senadora de la Nación y no solo eso, sino que será seguramente la posible presidenta provisional de la Cámara de Senadores. Cambia de cámara, digamos, pasa por pasos perdidos y se va al otro área del edificio y vuelve ahí a ocupar una banca y un rol protagónico. Muchas gracias, Vero, por haber participado. ¿Tenés unos libros, Alejandro? Antes de irnos queremos que los muestres. Sí, estos son libros que contamos. tenemos en nuestra propia editorial. La Biblioteca del Congreso tiene una editorial propia y tiene además una imprenta propia que permite... Estos libros se entregan en mano en nuestros proyectos federales. En el Bibliomóvil, es verdad. Es un proyecto que nació hace ya casi 20 años, cuando recibimos el premio de la Fundación Bill Gates, que eran 2 contenedores en un principio. Hoy es un micro que ya recorrió más de 500.000 kilómetros, más de 600.000 personas, y que queremos mucho. Y que nosotros le entregamos a los chicos en poblaciones donde muchas veces se habla de entregar libros digitales en poblaciones donde no ni siquiera hay agua. Acá está el ni papel electricidad. Y el rol del Congreso. Esto lo comparten las familias. Entonces, a cada familia entregamos un libro. Es decir, a la noche los papás pueden leer con los hijos un libro. Y eso es formación de lectores. Y para eso trabajamos. Acceso libre, democrático a la información. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Vero. Amanda. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos porque hay mucha información todavía en Mirador Parlamentario. Y en Mirador Parlamentario nos pusimos memoriosos porque queremos recordar y conocer todos los rincones que tiene la Cámara de Diputados de la Nación, que hacen sobre todo al acervo cultural y de la memoria histórica del proceso legislativo. No es una tarea tan sencilla como parece porque hay mucho trabajo legislativo en la Argentina, hay mucha producción de leyes, de normativas, de recursos también de referencias que permiten sobre todo que la ciudadanía acceda a esta información y esté en resguardo de personas que son trabajadores de la Cámara, que vienen trabajando hace muchos años y que vienen resguardando este patrimonio histórico nacional. Y por eso estamos con Eugenio Silva. Antes lo habíamos anticipado su presencia, pero ahora sí está él aquí físicamente, que es el director del Archivo y de las Publicaciones de IMuseo. Y también está Andrés Mejía Fernández, que es el jefe de Departamento de Publicaciones, con quienes vamos a conversar y que nos cuenten un poco cuál es la tarea que desarrollan, que está vinculada, cuánto está vinculada con la imprenta, cuánto con la biblioteca, si nada tiene que ver con eso, si son áreas diferentes. Bienvenidos primero y gracias por estar aquí en Mirador Parlamentario. Bueno, muchas gracias. Muy honrados de que nos reciban en este lugar y sobre todo muy honrados porque nos permite a nosotros visibilizar un poco aquello que no está tan visibilizado, que es el archivo.
¿El archivo qué es? Es un escenario donde desde 1854 a la fecha nosotros tenemos en custodia toda la documentación propiamente legislativa. ¿Por qué hago este énfasis en este punto? Porque en realidad a veces cuando se habla del archivo del Congreso se supone que es el archivo general del Congreso y acá estamos hablando del archivo parlamentario. La parte específica que tiene que ver con el trabajo legislativo. La legislación, exactamente, todo lo que es lo legislativo. Por eso arrancamos desde 1854, que es el primer Congreso, y ahí sí en el archivo se pueden verificar las actas del Congreso de Paraná, hasta el último proyecto presentado en el periodo del año pasado. O sea, hasta el último que se presentó el 29, si se presenta hoy, bueno, el 20, ¿verdad? Exactamente, hasta ese proyecto llega al archivo, a las dependencias del archivo. Como imaginarán, ese espacio es un espacio que está ubicado en un anexo, el anexo E, con una superficie bastante extendida. Nosotros ocupamos aproximadamente 500 metros cuadrados, lo que da cuenta de una extensión de material bastante importante. Desde el punto de vista histórico, realmente analizar y llegar al archivo y encontrarse con la documentación es una cuestión muy sensible al espíritu, sobre todo a los que somos trabajadores de la Cámara de hace muchos años, porque bueno, estamos de alguna manera, está en nuestras manos todo lo que es la historia legislativa de este país. Entonces es imposible no conmoverse con esa información que hay en el archivo. Y es imposible también no suponer que esto pueda ser en un sistema democrático un vínculo de difusión de la tarea legislativa. Tarea legislativa que a veces está de alguna manera invisibilizada y que aquí sale a luz. ¿No? Muchas veces se dice devaluada, no hace nada. No quería utilizar un adjetivo tan duro, pero sí, a veces bueno. sí, a veces sí. Se interpreta que en la Cámara de Diputados o en el Congreso en general no se trabaja. Y el archivo da cuenta del trabajo y da cuenta de la calidad del trabajo. ¿Qué tipo de normativas se encuentran ahí? ¿Son todos los proyectos que se presentan? ¿Son los que se llegan a hacer leyes? ¿Hay un recambio de la información? Porque cada diputado puede presentar un proyecto y si no tiene una viabilidad en la comisión y no se dictamina, a los 2 años pierde su estado parlamentario y tiene que volver a ser presentado. ¿Cómo se hace para que no se superponga esa información y se exceda a la información fidedigna de lo que ha sido aprobado finalmente? Digamos que tenemos 2 vías. La norma rectora del archivo, o básicamente la norma que guía la acción del archivo, es la ley 13.640, que es la ley que determina la vigencia de las normas. En esa disposición lo que se establece es, como bien vos decís, aquellos proyectos que por paso del tiempo caducan y tienen que ser remitidos al archivo. Pero también nosotros tenemos el depósito o archivo de la documentación que la Cámara en su momento produce y sanciona, con lo cual estamos en las 2 vías de archivo parlamentario. Dimensiones. Exactamente, están las 2 cuestiones parlamentarias respecto de un proyecto. Podría ser que ese proyecto se presente, se replique y no se apruebe, con lo cual la 13.640 lo va a destinar al archivo, y está la otra faz, que es la faz que el proyecto siguió su curso, fue sancionado en la Cámara, y si no es el camino de la ley que se va al Senado, una resolución o una declaración viene en guarda al archivo. O sea pero con la distinción que fue un proyecto sancionado. Es una fuente de información. Sí, si hay un investigador, una investigadora que está recuperando la historia de un debate, no sé, el hambre, los planes de vivienda, puede acceder a los originales de todas las épocas donde en el Congreso alguna vez alguien presentó un proyecto en ese sentido. Esa es justamente un poco la tarea que, si yo analizo el archivo en la mirada del siglo XXI, tiene. ¿Por qué? Y porque justamente ahí vas a encontrar todos los antecedentes. Quien busque lo que busque, o sea, si de repente vos querés buscar, y algunos trabajos que hacemos y que pensamos que el archivo hoy tiene como misión, que es un poco repensar la idea del archivo, ¿no? O sea, si me permitiste una referencia. Cuando nosotros aludimos a archivo estamos hablando a un lugar donde generalmente el lenguaje vulgar ubica las cosas que está guardando, conservando, porque ya vivieron. Para nosotros entendemos que ese es como un puntapié, una parte de la historia, pero allí comienza otra historia, porque de alguna manera el investigador, el historiador, la gente preocupada por conocer
el pasado y proyectar hacia futuro, de alguna manera va a la fuente. Y esa creo que somos nosotros, los encargados de reservar esa fuente. Ustedes son los administradores, los que recuerdan, los custodios de las fuentes primarias que se generan aquí. Vamos a ver un video que también es accesible para la comunidad a través de las páginas, los sitios de internet de la Cámara de Diputados, que refleja cuál es la tarea del archivo. El archivo parlamentario se encarga de la custodia y conservación de documentos históricos únicos, elaborados por el Congreso Nacional desde que éste comenzó a funcionar en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, en el año 1854. La documentación del archivo es guardada por rubros y en orden cronológico, en cajas rígidas e ignífugas. El personal encargado de la conservación de los expedientes revisa y reconoce cuándo es necesaria la intervención al material realizando prevención, limitando daños o deterioros, proporcionando normas para su manipulación y recomendando las condiciones óptimas de humedad. A diario, el archivo parlamentario recibe los expedientes de los proyectos legislativos, que son girados por las distintas comisiones parlamentarias para su custodia y guarda. Actualmente, el material gráfico que se encuentra en el archivo está en proceso de digitalización, el cual se realiza en orden cronológico. Estos documentos son de acceso público y constituyen un verdadero tesoro para conservar la memoria e historia de la política en Argentina. Por ejemplo, leyes secretas, planos de trazados de límites provinciales, rutas, ferrocarriles, puertos, presupuestos nacionales anuales históricos, comisiones investigadoras, correos y telégrafos, entre otros. ¿Estás investigando? ¿Te interesa sumar fuentes a tu estudio? ¿Querés saber más? Te invitamos a que lo consultes. Bueno, justamente estábamos viendo este video que cuenta cuál es el trabajo del archivo y queríamos preguntarle al responsable de publicaciones un poco, bueno, también qué otra dimensión. Están los textos originales, veíamos ahí las actas originales escritas en plumín, pero ¿qué otro material hay? ¿Cómo se accede a ese material más allá del texto original? Ustedes van también publicando una serie de trabajos, ¿no? Y documentos. Exacto, no solo es la guarda y conservación del material parlamentario, sino es la publicación en todo tipo de medio, a través de la web, a través de los medios audiovisuales, de toda la publicación histórica que tiene el archivo parlamentario. Está en nuestras manos la difusión a través de los investigadores que tenemos en nuestra área, que contamos con varios, y es una manera de poner en valor todo este bagaje histórico que tenemos, estos 80 a 100 años de toda la dirección. Vos justamente nos comentaban hace un ratito que cumplen 80 años este año, ¿no? La dirección de archivo. Las publicaciones tienen un criterio de, no sé, referencia a un periodo, a temáticas, a líneas de trabajo. ¿Cuáles más o menos nosotros los expedientes los tenemos catalogados por rubros. Rubros que, como Senado, diputados, oficiales varios, particulares, Poder Ejecutivo, y en cada uno de ellos se hace un estudio sistematizado y se hacen trabajos de investigación. Por ejemplo, se ha trabajado sobre los tratados internacionales y se recupera toda esa información histórica sobre la relación, por ejemplo, con Brasil o con Chile. Lo importante es que a través de la difusión nosotros estamos abiertos a investigadores, a estudiantes, a todo el que quiera acercarse a la dirección de archivo. Toda la documentación está abierta al público. Esa es una de las tareas que tiene este programa, de difundir y dar a conocer la información de las distintas áreas que tiene el Congreso de la Nación para que la ciudadanía empiece o recurra nuevamente a estas direcciones, porque principalmente, como lo decimos habitualmente, son trabajadores de la sociedad civil, no son puestos políticos, muchos de ellos tienen una trayectoria larguísima y han transitado los distintos puntos, los distintos momentos de cada una de las áreas que trabajan. Y el archivo es un lugar fundamental porque justamente, como veníamos recordando, la democracia cuando está en peligro, cuando hay un golpe de Estado, lo primero que se ataca es el Congreso Nacional y ese espacio es el que ha resguardado la historia, la memoria colectiva del proceso democrático argentino. Les agradecemos mucho, primero, la tarea que desarrollan, que es fundamental, que la hayan venido a difundir aquí a este programa, y toda la información que la ciudadanía requiera, ya saben dónde pueden ir a buscarla, con quiénes pueden consultar, porque hay información muy necesaria e importante que puede estar a disposición de toda la ciudadanía. Nos vamos a una pausa, la última de este programa de hoy de Mirador Parlamentario.
Y el cambio tecnológico requiere también de transformaciones en las lógicas del archivo y la memoria del Parlamento. Comentábamos hace un minuto nada más el proceso, la importancia del rol que tiene el archivo dentro del Congreso, el archivo parlamentario que recupera, guarda y custodia todas las legislaciones, las declaraciones y resoluciones que se generan aquí en la Cámara y en el Senado de la Nación. Y ahora estamos con dos invitados que también forman parte de esta área, del área de archivo del Congreso de la Nación, del archivo parlamentario, que están en un espacio específico y muy importante que tiene que ver con la digitalización, con permitir el acceso y la facilitación de la ciudadanía a determinados materiales cuando sobre todo no se pueden acercar hasta el edificio del Congreso donde están físicamente los originales. Entonces, sin duda, hay un cambio tecnológico y hay una necesidad también de que las nuevas formas de acceder a la comunicación tengan una facilitación por parte de las instituciones de la democracia. Y es por eso que hemos invitado a este último fragmento del programa del día de hoy a Nancy Rosa. Ella es parte del equipo de digitalización y también a Néstor Falcón, que es el jefe del departamento justamente del archivo parlamentario, para cerrar un poco este proceso que habíamos iniciado hace un minuto nada más, comentando todas las áreas, las distintas instancias que tiene el Congreso de la Nación para resguardar la memoria y el trabajo que se viene desarrollando hace tantos años aquí en esta Cámara. Bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias. Muy bien. ¿Cuál es el trabajo que hacen en digitalización? ¿Es esta idea de facilitar el acceso o tiene otro fin de archivo de otra manera? No, tiene varios fines. La idea de la digitalización es conservar el documento en forma digital, como para que el documento, que es único, generalmente no hay copias de ese documento, pueda estar resguardado y no sea usado el papel varias veces. Esa es la idea. Paulatinamente estamos digitalizando. Es muchísimo lo que hay que digitalizar, si está desde 1854 es... Sí, tenemos una gran cantidad de documentos digitalizados, pero bueno, todavía está en proceso, ¿no? Esa digitalización se hace en orden cronológico, respetando los distintos orígenes de los documentos. Nos llegan de los distintos orígenes, son diputados, senado, particulares, asuntos varios. Y bueno, se va digitalizando y la idea es poder tener toda esta documentación guardada, resguardada y que el público en general pueda acceder a esa información. ¿Y físicamente dónde está ubicado el archivo? Nos comentaban hace un minuto nada más en el bloque anterior que está en un área específica que tiene una superficie muy grande, en el anexo E, y que tiene determinadas características ese lugar de resguardo, porque supongo que el papel original de la Constitución, del debate parlamentario de ese momento, se deteriora muy fácilmente. Sí, estamos ubicados en Bartolomé Mitre, 2085. Y bueno, tenemos, como comentó recién el director Eugenio Silva, estamos en una superficie, el archivo, de 500 metros cuadrados y yo me encargo de la conservación de los documentos. Vaya trabajo. Sí, es interesante, es lindo. Por ejemplo, de los insectos, de la humedad, de que el ambiente sea el adecuado para los papeles. Después trabajamos mucho con libre de ácido para que estén bien conservados en cajas libre de ácido y que no se contaminen. Bueno, y la parte edilicia del edificio, que esté en buen estado, que no tengamos rotura de caños. Yo recuerdo que en la década de los 90, 2000, había habido una situación compleja en la biblioteca del Congreso de la Nación, donde estaba antiguamente la hemeroteca, que después se mudó ahí a la calle Irigoyen, donde estaba en el SINA, donde se había generado una inundación y muchos materiales históricos se habían perdido, ¿no? Es un riesgo real, digo, no es solamente una cuestión de que hace falta mantener más o menos ordenado el espacio del polvo, sino que hay agentes de la naturaleza que afectan directamente a los materiales tan antiguos. ¿Cómo es ese trabajo o qué cosas tienen que tener ustedes en cuidado? Se controla diariamente, que no haya roturas de caño, de insectos y de todo tipo. Tenemos deshumificador para que el ambiente sea el ideal. ¿En general hay mucha gente que circula por ese espacio o es un ámbito más bien restringido? No, es más bien restringido, sí.
Sí, cuando llama algún investigador o viene investigador, sí se le prepara el documento, pero siempre lo controlamos el personal del archivo. O sea que no puede ir cualquier persona a manipular estos documentos históricos, sino que hay un trabajo donde ustedes intervienen. ¿Cuántas personas participan de este trabajo de resguardo de la memoria histórica del Congreso? Bueno, en el archivo están trabajando alrededor de 15 personas. Estas personas trabajan con condiciones de higiene y seguridad. Muy particulares, ¿no? Específicas. Claro, justamente por lo que dice Néstor, de toda esta prevención del ambiente, de cómo cuidar el documento. Están resguardadas con un guardapolvo, con guantes, barbijos, antiparras, porque bueno, hay determinados documentos que necesitan distintos tipos de cuidado y bueno, y el personal también tiene que estar cuidado para no contagiarse de determinadas... Sí, y también en la manipulación no se deteriore ese material. Te quería preguntar, Nancy, también vos contabas que en la digitalización hay, además de lo que viene de la Cámara de Diputados, lo que viene de la Cámara de Senadores, de la sociedad, como de otras personas. ¿Hay aún hoy personas de distintas provincias o distintos lugares que acerquen materiales históricos, que tengan en su poder, que hayan encontrado, heredado materiales que permitan recuperar la memoria? No, generalmente ahora el material viene de la Cámara, ¿sí? Es del trabajo parlamentario. Los documentos o objetos que la gente por ahí acerca, generalmente los recibe otro área que no es la nuestra. Pero sí, llegado al caso, algunos documentos que tienen que ver con la tarea parlamentaria, obviamente... Debería ir a su área. Si en algún archivo, no sé, pienso en la Congreso de Córdoba o en Santa Fe, que son recintos también con mucha historia política argentina, se recupera un archivo histórico, serían ustedes donde deberían... Y además se haría una vinculación con la documentación que existe en este momento, ¿no? Esta documentación tiene todo un proceso, antes de la digitalización hay que hacerle todo un tratamiento a los documentos, sacarle ganchos, ver en qué situación está el papel, que bueno, este es un trabajo compartido. Con la parte de mantenimiento y conservación, y recién ahí se empieza a hacer los pasos de la digitalización. Que bueno, en la parte de digitalización es un equipo de 5 personas, que cada uno tiene distintos tramos de este proceso, donde se agarra el documento que está guardado, claro, que está en condiciones, se digitaliza, se guarda la información y después se vuelve a la caja, que son cajas específicas, son inífugas para protección de todos los documentos, y esa caja vuelve al archivo, ¿no? Así que, bueno, y toda la información que tenemos digitalizada se puede ver en la página. Es para que, bueno, tanto la gente que trabaja el personal que trabaja en el Congreso más el público tenga acceso a esa información. Es un trabajo artesanal donde intervienen muchas personas, como vemos en el resguardo y en la conservación de la memoria histórica del Congreso de la Nación en este área de archivo y digitalización. Les agradecemos muchísimo por habernos contado. Gracias. Ustedes además son trabajadores de mucha trayectoria aquí en la Cámara. Hay que destacar que quienes nos visitaron hoy tienen más de 30 años trabajando y resguardando la democracia argentina en una dimensión que muchas veces parece invisible, pero es fundamental para el ejercicio de nuestros derechos. Nos vamos hasta la semana próxima. Esto ha sido Mirador Parlamentario. Soy Amanda Alma y los saludo hasta la semana que viene.